Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Espinosa, estudiante de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, y me encuentro haciendo un proyecto de investigación bajo el enunciado Gestión Estratégica y Sustentabilidad para la innovación del modelo de negocio en el corredor turístico Huancayo-Huaytapallana hacia el 2028. Para mí es un honor y quiero expresar toda mi gratitud para mi invitada, mi experta invitada, a quien voy a entrevistar, la licenciada Nathalie Castro Santibáñez. Ella es licenciada en Administración, con una maestría en Dirección y Consultoría Turística, con especialización en Turismo Sostenible. También ha realizado una especialización en Gestión de Áreas Naturales Protegidas y Conservación. Tiene una participación muy importante en la consecución pues, del establecimiento del área de conservación privada Ilich Pichacoto. También está especializada en gestión integral de residuos sólidos municipales, inclusión financiera y recientemente en eco y bionegocios con el MINAM. También brinda asesoría empresarial, es una empresaria emprendedora, fundadora de A Pedido, Cultura Ecology, Pachos e Ideas para tu empresa. Para mí es un gusto presentarte, Nathalie. Muchísimas gracias por este tiempo valioso que me brindas en poder entrevistarte. Bien, algunas palabras de repente para poder empezar, si algo me ha faltado enunciar sobre tu experiencia y background académico, por favor. Ok, Jorge, bueno, en principio gracias por considerarme como experta para vuestra investigación. Estoy aquí para sumar a tu proyecto, ¿no? Toda vez en que también es de interés de todo huancaíno, el tema del Huaytapallana, ¿no? Entonces hay que contribuir de mil maneras y es un gusto para mí que lo estés haciendo a partir de la investigación, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por tus palabras. Sí, justamente para mí ha sido un enorme placer encontrar profesionales de tu nivel para poder contar dentro de nuestro entorno del Valle del Mantaro, de nuestra comunidad cercana, esta posibilidad de tenerte, de contar contigo, con tu talento y tu experiencia, tu formación y sobre todo tu gran calidad humana de solidaridad con muchos de nosotros. Bien, sin más, quiero reiterar un poco el tema de mi proyecto de investigación, que se centra básicamente en tres variables, como son la gestión estratégica, los principios de sustentabilidad, para poder innovar modelos de negocio que, si bien es cierto, el corredor turístico mencionado del área de estudio en cuestión, que es desde la ciudad de Huancayo hacia el área de conservación regional Huaytapallana, atraviesa actualmente un nivel de problemática, se podría decir, porque vemos los investigadores que no se encuentra pues un equilibrio sustentable, una relación con la sustentabilidad actualmente, ¿no? Que es lo que pretende o es el propósito de mi investigación procurar, ¿no? A futuro. Bien, en base a eso empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál, en tu opinión, en dónde podría residir la importancia de la planificación estratégica para el desarrollo turístico del corredor Huancayo-Huaytapallana, ¿no? Ok, recordemos que el ACR Huaytapallana está justamente administrado por el gobierno regional de Junín, ¿no? Entonces, a partir de esa gestión, de esa administración, lo que tienen que hacer es desarrollar un plan maestro. En este caso,
según tenemos conocimiento, existe hasta el 2025, es decir, el próximo año ya vence, ¿no? A no ser que tal vez este año lo hayan actualizado. He navegado por las redes y no he visto, o de todas maneras tal vez no ha sido muy eficiente la divulgación de pero no he visto otra publicación actualizada. Entonces, dentro de este plan maestro, lo que se hace justamente es primero un mapeo de actores, ¿no? Para que estos actores sean sensibilizados en primera instancia en lo que significa, en este caso, el ACR Huaytapallana, ¿no? Su importancia como proveedor del recurso hídrico que tenemos en Huancayo, ¿no? Entonces, cuando se sensibiliza, también se planifica la acción que va a tener cada stakeholders, cada grupo de interés, ¿no? Por ejemplo, van a haber emprendedores, van a haber también pastores, van a haber personas que tienen su terreno, en este caso la comunidad. También existirán agencias de viaje, ¿no? Interesadas en llevar turistas hasta nuestro grandioso Huaytapallana. Entonces, todo este mapeo, incluida también, por supuesto, y obviamente las academias, las universidades, también la comunidad educativa, padres de familia, los estudiantes, todos ellos, ¿no? Cada uno de ellos debe poner su participación en este ACR, porque el ACR se convierte en una especie de bien público, pero, ojo, administrado por el gobierno regional. Entonces, al convertirse, todos los actores tienen justamente que realizar una especie de intervención, pero de acuerdo a lo que le permite y de acuerdo a sus, digamos, limitaciones, porque toda ACR también tiene zonas de uso múltiple, zonas de uso limitado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, no por decir, yo podría decir, no, soy de Huancayo y voy a entrar al glaciar y porque el Huaytapallana es de Huancayo, y no es así, ¿no? Las capas glaciares también tienen que ser cuidadas, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer a partir de eso? Establecer conjuntamente con toda la línea de grupos de interés dónde es su campo de acción. Por ejemplo, en el caso de las universidades, investigación, trabajo de campo, quizás toma de muestras, pero en qué lugares, previo qué permiso, ¿no? Las agencias de viaje, por ejemplo, deberían tener muy en claro cuánto es la capacidad de carga turística del Huaytapallana, ¿no? Si es que yo puedo llevar cuánta cantidad de turistas por día, por semana, de qué manera, qué consideraciones deben tener mis turistas al momento de ir a este ACR, porque es un área natural protegida, está dentro con categoría ACR. Entonces, de pronto, no usar plásticos, nada de tecnopor, llevar tomatodo, tuppers, cubiertos de metal, con tal de no generar ningún tipo de impacto por residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Como sí ha pasado y sigue pasando, ¿no? Al no tener un control en específico, ¿no? Entonces, cuando se ponen estos lineamientos, yo como grupo de interés tengo que saber qué lineamientos se han colocado en el plan maestro. Por ende, no basta solamente con confeccionarlo, sino viene la etapa de divulgación, de hacer de tu conocimiento qué estoy colocando en el ACR que yo gestiono. Entonces, ahí diré, por ejemplo, si quieren vender a los emprendedores, ok, emprendedores, quieren, por ejemplo, vender, usualmente se hace mucho tránsito, ¿no? En los meses de junio, julio y agosto. Ok, ¿quieren participar? Perfecto. Se tienen que inscribir con tanto tiempo de anticipación, ¿no? Y considerar en su emprendimiento solo este tipo de empaques. Por ejemplo, incluso el gobierno regional podría ayudarles a los emprendedores, a los negociantes, a los empresarios, a hacer compras conjuntas de estos empaques que impactan menos al ambiente, ¿no? O si no, si es que de por sí es necesario, digamos, el uso de plástico, ¿no? En este caso, hacernos responsable del uso de plástico. A ti y a mí nos ha pasado que en algún momento nos hemos olvidado el tomatodo, ¿ok? Hemos comprado, digamos,
una botella, ¿no? Digamos, para beber agua, ¿no? Con agua. Pero nosotros no lo dejamos, ¿no? La idea es hacernos responsables de ese empaque. Y también sabemos que hay varios recicladores que en altas horas de la noche o muy de madrugada se van a las zonas donde hay residuos sólidos a buscar este tipo de empaques que le ayudan a subsistir, a ganar ingresos económicos por estos. Claro. Entonces, teniendo en cuenta ello, podríamos nosotros, ¿no? Seleccionar estos tipos de residuos, por ejemplo, entre emprendedores, ¿no? Los orgánicos y los inorgánicos, y destinarlos a los recicladores, previa coordinación. Otro grupo de interés también son los recicladores, porque en todo punto turístico hay este tipo de residuos, ¿no? Entonces, ¿dónde están ellos? ¿Cuál es su participación? También tiene que estar detallado, ¿no? E incluso cuando está detallado ahí, cabe una referencia para que se puedan formar asociaciones de recicladores y decir, ok, mi campo de acción como asociación, por ejemplo, puede ser zonas turísticas, ¿no? Entonces, previa coordinación con quienes, con los ACR. Ya sabemos que no existe un solo ACR aquí en Junín, ¿no? Entonces, es importante que se tenga en cuenta estos parámetros. Este plan maestro va a ayudar al proceso de gestionar adecuadamente. Si bien se piensa, por ejemplo, como lo planteas en tu investigación, de un corredor, pero el corredor tiene que partir del recurso turístico en sí. Este recurso no es privado, es gestionado por un gobierno regional. Entonces, el gobierno regional tiene que tener la capacidad de gestión para integrar a todo el grupo de interés que contribuya a la idónea gestión del ACR, ¿no? Esa es su capacidad del plan maestro. Un plan maestro bastante técnico, bastante, aunado a la realidad, con bastante conversación. ¿Cómo es que piensan los recicladores? ¿Cómo es que piensan los emprendedores? ¿Qué quiere la academia? ¿Qué quieren los padres de familia para con sus hijos? ¿Es posible ir con niños a partir de qué edad? Otro aspecto también es sobre las fechas de visita, ¿no? Que se suele cometer a veces las agencias de viaje. Venden el Huaytapallana en cualquier momento del año y sabemos que cuando hay momentos de lluvia es riesgoso, participar o ir hasta el Huaytapallana. Entonces, si bien se puede o no se puede, tendríamos que hacer un análisis técnico, partiendo, por ejemplo, de lo que alguna vez hice cuando llevé obsequios para Paltarumi en Navidad. La zona de acceso por el lugar era bastante riesgosa. Entonces, particularmente por cuidar mi integridad, yo no iría, por ejemplo. Yo no iría. Entonces, esos aspectos tiene que tener en claro dónde en el plan maestro, ¿no? Qué momentos son, cuánto es la carga turística, distintos lineamientos dependiendo al grupo de interés en específico, ¿no? Solo así podríamos hablar de un corredor turístico realmente activado y realmente sostenible, ¿no? Porque va a generar residuos y tienes a los recicladores. Quieren vender los emprendedores, pero tienen que cumplir reglas. Quieren llevar turistas a las agencias de viaje, pero bajo qué reglas también. Así sería. Justamente antes de la entrevista te comentaba el aspecto y también me lo mencionabas, ¿no? El aspecto necesario de un trabajo integrado, ¿no? De todos los intervinientes, de todos los stakeholders. Definitivamente ahí es donde se hace necesario pues un trabajo estratégico, una gestión estratégica. Efectivamente, dentro del ACR Huaytapallana también, como ya lo has mencionado, tiene ciertos aspectos no negociables en realidad, ya que el lugar obedece a las leyes naturales y el hombre es el que debe adaptarse más bien a estas, ¿verdad? No, las leyes no se van a adaptar al gusto, a la necesidad ocurrente de lo que algún componente humano, antrópico requiera o desee. Entonces, en ese sentido, viene mi segunda pregunta, que tiene que ver con la sustentabilidad.
En tu criterio, ¿cuáles serían las medidas más urgentes en base a esos lineamientos de sustentabilidad que se deberían tener en cuenta para ese ideal corredor turístico, ¿no?, de Huancayo-Huaytapallana? Claro, recordemos que dentro del desarrollo sostenible hay distintas perspectivas, ¿no? Sobre la base de impactos. El impacto social, económico, ambiental e incluso también social, ¿no? Entonces, bajo estos 4, digamos, lineamientos, es que justamente se toman las decisiones. Estamos hablando del recurso turístico Huaytapallana. Entonces, de hecho, cuando hablamos ya de turismo de por sí, estamos hablando de que vamos a hacer actividades de ingreso económico, ¿no? Alguien va a llevar turistas y por eso va a ganar las agencias de viaje, va a ganar, digamos, la comunidad cercana, porque va a expender sus productos de preferencia, ¿no? Aunque a veces hay agencias que ya los llevan a un restaurante allá donde han hecho previo acuerdo, también suele pasar, ¿no? Entonces, ese sería el impacto económico. El impacto social está dado, por ejemplo, por aspectos de salud y educación, ¿no? Y tenemos un grandioso ACR donde ahí justamente podemos primero estudiar todo el proceso del agua, ¿no?, que consumimos como huancaínos. Ahí está la fuente, digamos, más cercana de conocer cómo es el proceso del flujo del agua, de dónde llega el agua, desde los bosques voladores, los ríos voladores, perdón, desde los bosques de la Amazonía. Entonces, todo ese ciclo, los niños, jóvenes y adultos podríamos conocer. Estamos hablando de educación. El impacto social es cuando, por ejemplo, la comunidad que tan participativa es y de manera efectiva en el ACR, ¿no? Y cuando hablo de efectividad, me estoy refiriendo a que si es que está gestionado por el gobierno regional, ok, pero de todas maneras estamos hablando de terrenos comunales. Entonces, de todas maneras, inmiscuirlos en las decisiones, de pronto, enseñarles, por ejemplo, de qué manera pueden atender a los visitantes, a los turistas, a los jóvenes, de qué manera ellos también pueden tener recursos y organizarlos de pronto de manera ordenada en un punto de venta que se vea bonito, no lleno, ¿no? Lo que suele pasar en Huancayo, y esto también por nuestra misma cultura, es que hacemos horror al vacío, ¿no? Nuestras polleras son llenas de flores coposas, horror al vacío, ¿no? No hay ningún espacio vacío, ¿no? Entonces, pero los negocios, cuando tú les pones de todo, marean al comprador, ¿no? Entonces, es hacer todo un proceso de reingeniería donde cada uno, por ejemplo, si yo vendo mazamorras, sí, a mazamorras, ahí no puedo mezclar artesanías, por ejemplo, ¿no? De todo. Otra persona que vende artesanías de qué tipo, que sean de Huancayo, ¿no? Por ejemplo, eso también es un impacto sociocultural y económico, podríamos decirlo. No podemos cometer el error de vender artesanía de fuera, por más barata que sea, ¿no? De China, de otros lugares, que ha pasado, ¿no? Se ha encontrado artesanía de ese tipo, ¿no? Entonces, y luego en el aspecto ambiental, pues ahí ni qué decir, porque estamos hablando de un área natural protegida con categoría de ACR, ¿no? Entonces ahí está desde el agua, está el oxígeno, están, digamos, las especies de flora, las especies de fauna, que cumplen sus ciclos, porque estamos hablando de polinizadores de distinta variedad de especies, por ejemplo. Entonces hay todo un ciclo interesante en el tema ambiental, y también es de valoración para nosotros, ¿no? Y también cuidar, por ejemplo, si estamos hablando del corredor turístico, si nosotros nos damos la vuelta, no solo al Huaytapallana, porque usualmente se toma el carro en el centro de Huancayo y llegan al Huaytapallana y caminan, pero sería distinto que tú camines desde Huancayo, por ejemplo, caminando hasta Huaytapallana, tal vez te tome 2 o 3 días, dependiendo del ritmo, pero ahí se van a dar cuenta que en el río, ¿no?, que baja hacia Huancayo, están también otras especies, ¿no? Por ejemplo, como el pato de los torrentes. Y también sufre contaminación, ¿no? Sufre contaminación por residuos sólidos,
también contaminación por desagües, ¿no? Porque no se está gestionando adecuadamente. Cuando se habla de cuerpos de agua cercanos, la urbanización cercana debería implementar baños secos. Tal vez suene esto extremo, ¿no? Pero se debería implementar ese aspecto. Y ojo, no es que es incómodo, no es que genera malos olores, al contrario, ¿no? Hay una empresa que está en Lima, si no me equivoco se llama X-Runner, un término similar, por ahí lo pondremos de pronto en el comentario. Pero esta empresa, por ejemplo, gestiona los residuos de los servicios higiénicos en Villa El Salvador y, si no me equivoco, también en San Juan del Lurigancho, en Lima. Entonces, ellos acopian estos residuos, le hacen un proceso de compostaje y lo llevan para el abono de parques y jardines, ¿no? Entonces, no se está hablando algo fuera de serie, ¿no? Sino algo que sí podría ser, pero le corresponde todo un proceso de gestión, de tomar la voluntad política, ¿no? Porque el gobierno regional tiene que ver con la política, nos guste o no, ¿no? Entonces, de tomar la voluntad política y realmente tener la visión de ser un modelo, ¿no? Un modelo de gestión, de decir, todo mi corredor, desde Huancayo hasta el Huaytapallana, tiene este modelo de gestión bajo este lineamiento que se encuentra en el plan maestro, ¿no? Entonces, hemos hablado de impacto social, impacto ambiental. Bueno, el económico son con los emprendedores, ¿no? Que ya también lo hemos hablado. Y el aspecto, bueno, político, ¿no? Que también ya lo he hablado, el aspecto básicamente de toma de decisiones bajo la voluntad política de lo que se quiere lograr a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de la conservación del agua, estamos hablando de la conservación de recursos, que tal vez cuyas especies ya no vamos a ver de acá a un tiempo, ¿no? Entonces, es importante gestionar este proceso de lineamientos bajo ese desarrollo sostenible. Ahora, justamente con el tema de los eco y bionegocios, ¿no? Dentro de los econegocios están los bionegocios, y dentro de los bionegocios está el tema de turismo sostenible o ecoturismo, ¿no? Turismo sostenible en sí es cuidar de los recursos mientras yo hago la actividad turística, ¿no? Y el ecoturismo es cuando yo como ser humano disfruto de la naturaleza, ¿no? En un ambiente natural, tal cual, ¿no? Y de por sí la agencia que me lleva está ganando ingresos porque a mí me gusta participar en esos espacios naturales, ¿no? Entonces, como está dentro, nosotros también tenemos que cuidar justamente no solo del aspecto de flora y fauna, sino que también se involucra en la biodiversidad, también se involucra en las comunidades, los pueblos originarios, y es cuidar su cultura, ¿no? Y justamente, y este es un tema un poquito delicado que sucede cada año con el Huaytapallana, porque sí o sí también va a haber presencia de las personas que quieran celebrar las fiestas del Taytashanti, o también llamado Santiago, ¿no? Entonces, sí o sí va a haber esa intención, ¿no? Porque es un impacto cultural, ¿no? Y también van a existir personas que bueno, se han acostumbrado a llevar, en este caso, ofrendas al Huaytapallana, ¿no? Va a seguir existiendo hasta que alguien quizás les prohíba, ¿no? Como sucedió, digamos, no se prohibió, pero sí bajó en gran escala en este caso en Huarivilca, por ejemplo, ¿no? Nos contaba hace un tiempo, donde tuve la oportunidad de escuchar al director de Huarivilca, comentaba él que antes era pues desastroso, se traían carneros enteros como para ofrenda, ¿no? Imagínate mezclar carneros con flores, con frutos. Estamos hablando de un proceso de descomposición natural que genera también lixiviados, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los residuos. O sea, a veces las personas cuando no ven ese tema o tal vez desconocen, dicen, pero sí, pues yo llevo y alguien viene, lo limpia y ya está. Fuera hermoso si es así, ¿no? Pero no es así. Existe un proceso de descomposición en ambos, tanto residuo orgánico como inorgánico, que genera estos lixiviados que contaminan zonas de cultivo, contaminan el agua. Y si nosotros tomamos el agua, imagínate qué le están dejando ahí al Huaytapallana, y nos están dando a nosotros a partir del agua. Entonces,
Es por eso que este principio de sostenibilidad, los cuatro ítems, ¿no? Político, social, económico y ambiental, tienen que estar de la mano, ¿no? Engarzados. Y me atrevo a decir que ahora, en los últimos tiempos, el tema ambiental es transversal a todo tipo de gestión. Ya no es como antes, que decíamos ambiental, o sea, aparte de tu gerencia, tú decides qué hacer, aparte tú, ya no, porque, por ejemplo, sea cualquier actividad, quizás me voy a salir un poquito del tema, pero, por ejemplo, una fiesta patronal, y que también pasa con lo de Santiago, que sucede ahí, genera gran cantidad de residuos, gran cantidad, o sea, estás impactando culturalmente, socialmente, por supuesto, estás valorando la actividad de Santiago, ok, aspecto social, cultural, sociocultural, cumplido. Pero luego viene el tema ambiental. ¿Qué pasa con toda la cantidad de residuos que se generan? Estamos hablando de los vasos donde se toma lo que se conoce como caña, ¿no? Estamos hablando de envoltorios de comida, de platos de tecnopor, platos de plástico, cucharitas, tenedores. O sea, imagínate la cantidad de residuos. Entonces tú también en tu lineamiento tienes que pensar en ese tema ambiental. Económico, sí, porque las personas van a vender cerveza, las personas quieren comer, las personas quieren beber, sí o sí va a haber impacto económico. Las fiestas patronales, incluso alguna vez se ha analizado que sin fiestas patronales la pobreza en la región Junín sería más alta, porque al menos en las fiestas patronales como que te dan la oportunidad de tener un ingreso, porque hay gente que vende desde tamales, vende machitos, vende anticuchos, entonces así sea un ingreso mínimo, es un ingreso para ellos. Entonces se apoyan de esos espacios, ¿no? Entonces ese es el desarrollo sostenible. De los 4 alineamientos y nos vamos a quedar, ¿no? 3. Continuamos. Ok, decían que si es que tú cumples los 3 aspectos, o sea, el triple impacto en cualquier emprendimiento, entonces tú estás haciendo realmente un emprendimiento que va a llevar el aspecto sostenible, ¿no? Bien claro, bien ceñido. Así es. Qué interesante. Claro. Definitivamente, pues, de esto que estamos hablando en cuanto a gestión estratégica y los lineamientos de sustentabilidad, justamente el propósito de mi investigación pretende, no es que sea la única clave para poder innovar y crear valor y poder de paso solucionar cierta problemática actual que está atravesando todo este ámbito geográfico, ¿no? En relación a la actividad económica como el turismo, ¿no? Con el flujo de visitantes en realidad, ¿no? Ya sean excursionistas, turistas, gente que interactúa con las comunidades, con el ACR Huaytapallana. En ese sentido, ¿crees que se podría definir que pueda darse una innovación en el contexto del negocio turístico bajo estos componentes de gestión estratégica y sustentabilidad? ¿Crees que pueda ser importante, determinante abordar la problemática desde esa estrategia, digamos, valga la redundancia, de gestión y con los principios de sustentabilidad? Sabemos que hay varios actores involucrados en el tema, ¿no? Tendría que verse de repente bajo una iniciativa que le corresponde, como vemos legalmente, al gobierno regional de Junín, pero también existe un importante stakeholder como es el empresariado turístico. ¿Crees que podría, como una segunda
Y última pregunta también, ¿no? Parte de esta. ¿Crees que podría ser también importante que la iniciativa pueda partir no necesariamente del sector público, sino también de alguna forma del sector privado, el que pueda dar pie o inicio a un proceso de innovación del modelo de negocio que pueda corresponder al turismo en este caso? ¿Crees que pueda ser posible, dado que el liderazgo, bueno, en realidad en todo proceso económico, social, puede partir en realidad de alguno de los actores, ¿no? Naturalmente, claro, le debe corresponder a alguien, como vemos, pero también podría surgir alguna posibilidad, reitero, ¿no? de iniciativa para producirse un cambio, una mejora, ¿no? Una innovación en este caso, ¿no? ¿Crees que puede ser posible al menos que el empresariado turístico pueda dar inicio a ese proceso de innovación? Ok, cuando estamos hablando de innovación, ¿no? En este caso, por ejemplo, desde mi perspectiva, cuando implementamos todo el tema de la gestión estratégica bajo la perspectiva de sostenibilidad, no es innovación, porque más bien es algo necesario, ¿no? Es algo necesario porque no se está tomando en cuenta los 4 ejes estratégicos para el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la innovación más bien podría venir desde el lado, digamos, de implementar, por ejemplo, tal vez formas en las que los emprendedores podrían vender sus productos. Digamos, de pronto crear una página donde esté el corredor Huaytapallana e incluso también de las áreas naturales protegidas pueden salir ciertos productos y servicios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo realizo polos, por ejemplo, del Huaytapallana? Entonces, ya sería un emprendimiento relacionado al Huaytapallana. ¿Qué pasa si yo realizo, por ejemplo, un negocio de observación de aves o flora y fauna, ¿no? En el Huaytapallana? Entonces, obviamente tendría que gestar el permiso al gobierno regional, ¿no? Para que me den el permiso especial de hacer actividades de monitoreo, de observación de aves, y luego esto también podría estar en la página web. Tal empresa, ¿no? Del sector privado o tal agencia de viajes realiza esta actividad y lo encuentro ¿dónde? En la página web, ¿no? Entonces, ahora, respecto a la accesibilidad, ¿no? Si es que yo, como gobierno regional, implemento las rampas desde, digamos, la zona de ingreso del Huaytapallana hasta una zona donde una persona con discapacidad puede observar el Huaytapallana, por ejemplo, o el glaciar, mejor dicho, ¿no? De una zona controlada, segura. Este sí es un proceso de innovación, ¿no? ¿O qué pasa si yo implemento audioguías para las personas con discapacidad visual, ¿no? En la que me cuenten, digamos, me llevan, ¿no? Y luego me dicen, mira, estás caminando por cerca de la laguna tal, ¿no? Aquí hay, usualmente se suelen escuchar patos y estás escuchando el sonido de los patos en la audioguía, por ejemplo. Ese sí es un proceso de innovación, ¿no? Entonces, hay que diferenciar los aspectos, ¿no? Una cosa es que todo negocio así ahorita tiene que tener la perspectiva de desarrollo sostenible, mínimo con el triple impacto que he hablado, ¿no? Social, ambiental y económico, ¿no? Eso es de por sí, o sea, ahí ya no hay ninguna ciencia de innovación, ¿no? Salvo que, por ejemplo, ahí en el aspecto social, tú, digamos, hagas este trabajo, por ejemplo, con las comunidades, porque en esos terrenos que existen, también en Huaytapallana, también se están cultivando papas, se están cultivando distintos alimentos. Entonces, eso, por ejemplo, si yo hago, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, una feria virtual, ¿no? Donde yo asegure la venta de estos productos? Entonces, ahí sí estamos hablando de un proceso de innovación. O cuando ellos también hacen el proceso de transformación de sus productos y sale bajo la marca, ¿no? De la comunidad, y hay
dice productos de la conservación, ¿no? Porque hay una marca que agrupa a todos los productos que son hechos en áreas naturales protegidas, ¿no? Ojo que son permisos que también se gestionan. Esta marca también no se le da a cualquiera, ¿no? Hay todo un proceso de inscripción, ¿no? También revisión de ciertos lineamientos que cumplen todos esos aspectos, porque imagínate, no podrían cultivar papa con químicos, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, para esto, este tipo de, digamos, de cambios de la forma clásica en la que pueden vender sus productos, ahí sí estamos hablando de innovación. Porque una cosa es que la señora saque sus papas, venga un intermediario, se lo lleve y ahí terminó la cadena de valor, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa muy distinta es que se lave la papita, se ponga en un empaque bonito y se coloque a través de una página web, o si quieren del Facebook, no necesariamente algo muy elaborado que vendría a ser un proceso de inversión un poquito alta respecto a una página web, pero alguien que gestione esto, que de pronto pueda ser posible que se venda este tipo de productos de esta manera. Y incluso alguna vez lo planteé justamente en Nilis Pichacoto para el proceso de emprendimiento que todavía sigue estando como que pendiente respecto a la decisión de la comunidad, es realizar sus productos, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que utilizan, digamos, la marca Ilis Pichacoto, que al menos de su producto logren hacer un pago de 10 céntimos, 20 céntimos y si se puede más, ¿no? De acuerdo a lo que ellos consideren, ¿no? O previo establecimiento de lo que fije la comunidad como un acuerdo donde todos estén conformes con lo que se está proponiendo. ¿Por qué? Porque este monto va a ser posible también el mantenimiento de los caminos, de las vías, digamos también alguna mejora como lo que estoy planteando de las rampas para personas con discapacidad, que te abre otro nuevo mercado, porque las personas con discapacidad también quieren ir a zonas turísticas, se divierten como tú y yo, ¿no? Entonces, esos aspectos también es bueno, eso estamos hablando también de innovación y de un flujo incluso de dar y recibir a cambio, ¿no? O recibir y dar a cambio sería al revés, con tal de que justamente un ACR y este ACR Huaytapallana se mantenga y todo sea equilibrado e integrado, ¿no? Entonces, eso debería ser, porque particularmente no se vale si es que solamente le quito, ¿no? Es como que me estoy llevando todos sus recursos, ok, gano dinero a partir de llevar a mis turistas al Huaytapallana, pero ¿yo qué le doy a cambio? Si estoy llevando turistas que están generando basura y encima se llevan las flores del Huaytapallana, ¿no? Y si es posible, si es que se encuentran algún animalito por ahí, nadie se da cuenta también, ¿no? Entonces, o los huevos, ¿no? Entonces, ahí estoy generando un daño, ¿no? Entonces, le estoy prácticamente siendo malagradecida con el recurso que me está dando a mí ingresos económicos, ¿no? Que ha pasado, estimado Jorge, en Ingenio, y sigue pasando en Ingenio, en la Laguna de Paca, en el Cañón del Xucto, porque también ya hay procesos de que está viendo demasiado turismo, donde las personas también ya no están, digamos, valorando mucho, sino simplemente voy, me hago un video, lo cuelgo en TikTok y ya, y dejé mis residuos ahí. Entonces, estos aspectos están siendo contradictorios, ¿no? Respecto a lo que yo tomo de un recurso, ¿no? Natural, estamos hablando de zonas naturales, ¿no? Y respecto a lo que yo le doy, ¿no? Sin caer en el aspecto, digamos, de cosmovisión andina, ¿no? Que también es otro aspecto que se respeta, ¿no? Que realmente estoy siendo mala, quizás, con alguna entidad, alguna cocha, ¿no? Que le suelen llamar APU, ¿no? Pero lo científico, lo puntual es que si es que yo impacto negativamente en una zona natural protegida, estoy impactando suelo, aire y agua. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, desde de por sí nomás toda esa basura
se va a trasladar a través del agua, o los lixiviados si van a llegar a nosotros. Hay muchas chacras que están repletas también de residuos sólidos, ¿no? Entonces, estos aspectos, bajo nuestra capacidad de inteligencia, sí pueden ser innovados con un proceso de planificación primero, implantando los 4 aspectos de desarrollo sostenible, o los mínimos, el triple impacto, y luego hablar de procesos de innovación, generar marcas, generar comunidades de vendedores, compras conjuntas, páginas donde pueda encontrar productos, innovar qué tipo de productos de conservación, si uso el sello, no uso el sello. Eso en resumen, ¿no? Es la innovación, es decir, más allá, digamos, del proceso de implementación de desarrollo sostenible, que ahora todo negocio, por más pequeñito que sea, debe tener, ¿no? Eso es desde mi perspectiva. Interesante, en realidad toda actividad humana, por una cuestión urgente, ¿no?, de cómo se encuentran los ecosistemas a nivel global en nuestro planeta, ya deberían estar insertos bajo estos lineamientos de sustentabilidad o de sostenibilidad. Muchos, estoy seguro, en el futuro vamos a luchar por esa nueva metodología, ese nuevo procedimiento, para que cuidemos nuestra primera casa, que es este único planeta en el cual todos vivimos, y nos debemos comprometer, ¿no?, con ese trabajo. Y en eso felicitarte, porque todos los días siempre estás orientando tu trabajo en función del cuidado del planeta, de nuestra flora, nuestra fauna, de hacer del ser humano un ente que cuide, ¿no?, que preserve, que conserve, que sea mejor, que seamos mejores personas finalmente todos. Muchísimas gracias, Nathalie. Solo me queda agradecerte por este enorme tiempo que me has brindado. Estamos en deuda contigo y nada, muy anotado todas las observaciones que has hecho acerca de mi tema, de mis variables, y vamos a ir ajustando esta investigación para que pueda contribuir en algo al desarrollo de nuestro Huaytapallana, de nuestra ciudad, de nuestro turismo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para ti. Con gusto. De igual manera, reitero el agradecimiento por la invitación. Espero que todo lo tratado en este video pues sirva precisamente a ello, para que las personas tengan en cuenta el proceso de implementación del desarrollo sostenible, y el corredor Huaytapallana pues tenga el proceso de integración que merece, ¿no? Ya tantos años, desde 2011, si no me equivoco, ha sido reconocido como área de conservación regional. Estamos en 2024, realmente merecemos un cambio, que todos los grupos de interés, y también específicamente los que administran el área de conservación regional Huaytapallana, pues sí generen en agenda este aspecto, que se mantenga, digamos, en el tiempo, independientemente de qué partido político asuma, digamos, la responsabilidad de gestión en las próximas elecciones, ¿no? Porque ya estamos prácticamente en 2025, es el último año de gestión que tienen ellos como tal, y 2026 ya es simplemente el cierre, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De contribuir, de establecer justamente perspectivas a largo plazo, que permitan justamente coger investigaciones como las que tú estás realizando y digan, ok, esto es posible de seguir, debemos sentarnos a hacer una agenda política que contribuya justamente a esta implementación de desarrollo sostenible, y si lo logramos, ya partir de iniciativas de innovación, ¿no? Tal como tal, lo cual lo hemos conversado. Sí, tienes mucha razón, todo pasa por el aspecto y el proceso político. Querramos o no, todo es finalmente política, y también liderazgo, ¿no? Alguien debe asumir, alguno de estos stakeholders, que también nosotros efectivamente formamos parte, creo, de alguna manera de ello, debemos asumir cierto liderazgo. Si no, si vamos a esperar
de la buena voluntad, creo que la esperanza no anda sola, y la mejor de las estrategias no es necesariamente el optimismo. Creo que hay que ser acuciosos en eso y estar preparados para poder contribuir siempre. Muchísimas gracias, Nathalie. Nuevamente reitero mi agradecimiento. Te he quitado muchísimo tiempo. Gracias, más de 1 hora y cuarto. Un abrazo fuerte para ti. Voy a pausar. Gracias. Ok.